Vamos a escuchar enseguida la exposición del ex ministro de Energía y Minas, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Muy buenas tardes, señor ingeniero Salomón Lerner, señores congresistas en la mesa de honor. Quería darles mi primera impresión. Son raras las veces en las que he podido ver en este país a alguien que ha ocupado un cargo de primer ministro tener tanta claridad sobre el tema de energía, sobre un tema estratégico, poderse orientar sobre el tema, porque sin eso uno está realmente perdido. Y escuchando a Salomón me hizo recordar varios años atrás, en el año 2006 en los Estados Unidos de Norteamérica, la Agencia de Energía me había invitado, fui a exponer un tema en un congreso sobre ahorro de energía, seguridad energética, y escuché al senador de Arizona, que luego sería uno de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, y escucharlo y ver la claridad con la que tenía un tema fundamental para una nación me hizo inevitablemente comparar su claridad sobre el tema, su pensamiento sobre el tema, con el pensamiento que veía en la clase política del Perú, pensamiento que a veces nos lleva a problemas. Quiero tomar algunos elementos. Por ejemplo, hablamos de el tema que era despetrolizar la energía, ¿no? Que eso fue parte de la hoja de ruta con la que este gobierno inició su administración. Entonces, es necesario diferenciar qué cosa es el gas natural de qué cosa es el GLP. Nosotros estamos acostumbrados, cuando nos referimos al gas en los hogares, la gente común y corriente, el sinónimo de gas o la palabra gas para ellos significan el balón que cargan, en el cual se usa para cocinar, a veces para calentar el agua. Lo que hay dentro de ese balón no es gas natural. Lo que hay dentro de ese balón son dos componentes que provienen del petróleo. GLP significa gas licuado de petróleo. Provenga o no provenga del petróleo, tiene valor de petróleo. En todo el mundo, y el Perú por supuesto no es la excepción, se vende a precios de petróleo. Y cuando vemos los ingresos que produce Camisea, de los resultados de Camisea, por lo menos 80% de los ingresos de Camisea vienen de los líquidos, no vienen del gas. O sea, la gran estrategia de Camisea, cuando se inició Camisea, como se explicó, fue un regalo de la Shell al Perú. La Shell lo encontró y luego lo dejó en manos del Perú. Y el Perú lo que hizo es lo concursó y llamó a alguien para que lo extraiga y lo comercialice. Pero si defino la política de esos momentos, la concepción de esos momentos era así: los líquidos para ti. Ese para ti eran dicho a la empresa que iba a ganar la concesión y la explotación. ¿Por qué? Porque los líquidos tenían la gran cantidad, la mayor parte del valor agregado, del costo. Y el gas para mí, el gas era por ahí el 80% de la riqueza energética. O sea, en los yacimientos de Camisea originales, 80% de la riqueza energética estaba en el gas natural. Y ese 20% restante, que eran los líquidos, contenían en aquel momento, a los precios de aquel momento, un poco más del 50% del valor económico. Luego, los precios del gas natural se mantuvieron en el tiempo, variaron muy poco. En cambio,
los precios de los líquidos siguieron el ritmo del petróleo. El petróleo, que en esas épocas se vendía a $20 el barril, hoy se vende a $100 el barril. Por lo tanto, prácticamente quintuplicaron su valor con relación al valor original. Por eso es que, muy grosso modo, podríamos decir que la composición de Camisea era, en cantidad de energía, gas 80%, 20% en líquidos. En valor económico, 80% en los líquidos y solamente el 20% del gas. Entonces Camisea tenía dos fuentes de energía, una muy grande, la mayor, barata. Esa era para el Perú. Y la otra, una pequeña, proporcionalmente pequeña, muy cara. Y esa era la que se comercializaba en el Perú a precios internacionales, fuera del Perú, y es la que pagaba el proyecto. Y esa fue la concepción inicial, y por eso todo el marco legal que se estableció previo a los concursos, previo a los contratos y al que se hacen referencia a los contratos, tenía esa concepción. Los cambios que vinieron después fueron, además de haberse llevado los líquidos, llevarse el gas. Y al llevarse el gas, dejaron al Perú sin la suficiente seguridad energética para el futuro. ¿Qué es lo que se ha hecho en este gobierno? La prédica inicial fue masificar el gas, que era paralelo a decir despetrolizar la energía. Cuando se hablaba de masificar el gas, no estábamos hablando del sector eléctrico. Estábamos hablando básicamente del sector residencial, porque el beneficio de la energía barata se quería que llegase a los hogares peruanos. Estábamos hablando del gas vehicular, porque nuevamente le llegaba directamente al usuario final, teniendo un combustible mucho más barato y al mismo tiempo un combustible muchísimo más limpio. Ese gas natural que se usa como gas vehicular no tiene azufre. El diésel que se utiliza hoy en día ha llegado a tener 5.000 partes por millón. Partes por millón es una especie de tanto por millón. Así como existe un tanto por ciento, una fracción muchísimo más pequeña es el tanto por millón, o las partes por millón. Entonces, sobre un diésel que llegaba a tener 5.000 partes por millón, donde la ley peruana a partir del 1 de enero del año 2015 le ha puesto el límite de 50 partes por millón, que no se puede cumplir hoy en día salvo en Lima, el gas natural tiene 0 partes por millón de azufre contaminante. ¿Qué es lo que hemos hecho en la realidad? Lo que hemos hecho en la realidad es masificar el gas licuado de petróleo. Cuando hoy día se subsidia el gas licuado de petróleo, lo que estamos haciendo es subsidiando petróleo para masificar petróleo en lugar de masificar gas. Estamos yendo exactamente en la dirección opuesta, en el sentido opuesto de lo que se buscaba. Y salir de allí va a ser mucho más costoso y mucho más difícil. Conversemos algo sobre materias primas. Continuamente hemos visto los conflictos ambientales, ¿cierto? Los conflictos ambientales están principalmente, no únicamente, pero principalmente vinculados a las industrias extractivas. Cuando hablamos de industrias extractivas, estamos hablando normalmente de recursos no renovables. Estamos hablando de recursos que se extraen, que se sacan y que luego se usan y nunca más retornan. Y preocupa que el proceso de extraerlos causa daño a la naturaleza, causa contaminación en la naturaleza. Entonces, el conflicto ambiental viene especialmente de ese punto. Pero, ¿cuál es el verdadero origen del conflicto ambiental? Déjenme darles antes una historia que creo que se entiende rápidamente. Imaginen una pradera.
En esa pradera hay un espacio, hay pasto. El pasto, ¿qué cosa trae consigo? Trae liebres. ¿Cuántas liebres pueden crecer? La cantidad de liebres que puede crecer está vinculado a la cantidad de pasto que hay. Si las liebres que proliferan muy rápidamente aumentan en número, entonces se requiere más pasto. Y si las liebres se comen el pasto más rápido de lo que el pasto crece, a las finales, ¿qué sucede? Falta pasto y las liebres mueren de hambre. Entonces, si falta pasto, la reproducción de las liebres baja. Y si baja la reproducción de las liebres, el pasto crece más rápidamente, hasta que finalmente la naturaleza establece un balance entre el número de liebres y entre el pasto. El tema es todavía más complejo si habiendo liebres llegan zorros. Los zorros comen a las liebres. Si el zorro prolifera, entonces se acaban las liebres y los zorros mueren por ese efecto. Es decir, la naturaleza lleva a un equilibrio. El ser humano no se excluye de ese equilibrio. El mundo es muchísimo más complejo que ese caso simple de equilibrio entre liebres y pasto o entre zorros, liebres y pasto. En ese equilibrio muchísimo más complejo existe el ser humano. Además, el ser humano le ha agregado técnica. Ha sido capaz de ser mucho más eficiente en el uso de los recursos, entonces de la misma cantidad de terreno ha podido extraer mayor cantidad de productos agrícolas y así ha ido su recorrido en el tiempo. Pero no significa que no tenga límite. Va a tener límite en algún momento. Es la vieja ley de Malthus. Malthus no consideró la técnica, la ciencia, la ingeniería, la capacidad humana de aumentar los volúmenes, pero eso va a llegar a un término, a un límite. Hay cálculos, son cálculos complejos, creo que hasta un poco inciertos, de ver cuántos seres humanos puede albergar el planeta en buenas condiciones de vida. Hoy día el planeta tiene la población mundial que está en 7.000 millones de personas, para el año 2050 serán 9.000 millones de personas, y no solamente es que la población crece, sino que la población que ya existe aspira a mejores y a mayores niveles de vida. La pregunta es, ¿cuántas personas resiste el planeta? Los cálculos dicen que más o menos 5.000, de repente 6.000 millones de personas. La ciencia, la ingeniería, multiplicando los rendimientos, las capacidades, de repente logran que el planeta resista 9.000 millones de personas. Y esos quizás son uno de los grandes retos de los retos para científicos, ingenieros, técnicos. Pero el hecho es que la población mundial, no solamente la que está por nacer, sino la que vive hoy y exige mayores niveles de vida, es la que presiona al ambiente y es la que presiona por las necesidades de materias primas, de minerales, de agua, de energía. Y el mundo tiene un contrasentido. Para poder alcanzar mejores niveles de vida, se requiere mayor cantidad de materias primas. La explotación de mayor cantidad de materias primas afecta a la naturaleza y trae los conflictos sociales. Entonces el tema termina siendo un tema complejo, un tema difícil, un tema donde la solución no es sencilla. ¿Por qué les cuento esto? Porque en siglos donde las poblaciones humanas eran relativamente pequeñas, su capacidad de consumo, en función a las materias primas que tenía el planeta, entonces el valor de las cosas lo ponía el capital, lo ponía la ciencia.
la materia prima abundaba. En tiempos donde la materia prima ya no es tan abundante como antaño, la materia prima va alcanzando mayores valores. En lo que va del siglo, el cobre, si tomamos como uno de los productos peruanos, yo recuerdo hacia el año 2000 más o menos estaba a 75 centavos de dólar la libra de cobre. Cierto que el dólar de hoy vale menos que el dólar de comienzos de siglo, pero la libra de cobre llegó a los 450 dólares. El barril de petróleo pasó de 20 dólares el barril a 100 dólares el barril. Y aun cuando han habido crisis como la del año 2008, los precios se han recuperado. ¿Por qué? Porque en ese balance, que es el que fija los precios, oferta-demanda, el mundo necesita materias primas. Y los países que tienen claridad sobre el tema salen a buscar las materias primas en el resto del mundo. Miren ustedes quiénes son los que hoy día buscan inversiones en el Perú y piensen quiénes eran hace 15 años o quiénes eran los que lo hacían hace 10 años. Hace 10, 15 años se interesaban los países de Norteamérica o los países de Europa. Hoy no solamente son ellos. La intensidad de la presencia de los países que viene del Asia es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque lo que se busca es nuevamente materias primas. Los recursos naturales es parte de la supervivencia humana. Entonces, ¿qué tiene que hacer una nación? Tiene que tener claridad sobre sus recursos, de cuáles tiene suficiente, de cuáles no tiene suficiente, cómo está encarando el tema a futuro, cómo trata el tema de hoy y qué le va a dejar a sus hijos, qué le va a dejar a sus nietos, qué le va a dejar a las futuras generaciones. Sería penoso dejar a las futuras generaciones sin recursos. Entonces, la administración de los recursos naturales de un país es fundamental en la política de Estado. Distintos gobiernos la podrán ejecutar con distintos estilos, pero por lo menos una nación necesita tener una claridad sobre sus materias primas. Cuando comenzó este gobierno, efectivamente había un plan de energía para la hoja de ruta que convocó a muchas personas pensantes con conocimiento en las distintas áreas de energía y se ensambló un plan para ejecutar un plan. Entonces, en ese plan eran los lineamientos que ha dado el ingeniero Salomón Lerner con toda claridad, ¿cierto? Despetrolizar la economía, es decir, que nuestra demanda sea lo menos dependiente en lo posible del petróleo y masificar el gas, que era el sustituto del petróleo en la economía del Perú. Y recuperar el gas de camisea por una razón fundamental, porque el crecimiento futuro, el crecimiento de los 15, 20 próximos años, desde el punto de vista de energía, tenía que estar garantizado. Y no bastaba solamente recuperar camisea, igual no hubiera alcanzado para 15 o 20 años. Había que cambiar la matriz energética, había que sacar camisea de los usos que al Perú no le son tan importantes y guardarlo hacia futuro. Pero no pues sacarlo para exportarlo y menos aún exportarlo a condiciones mínimas. No obstante, habían contratos de por medio, buenos o malos, contratos son contratos y parte fundamental de un país es su estabilidad jurídica y el respeto a los contratos. Eso no impide renegociar, eso no impide, el Estado tiene la suficiente fuerza y la suficiente capacidad y necesita solamente la habilidad para poder obtener lo que necesita dentro de términos razonables. Entonces, la cadena era más o menos la siguiente. Si el Perú quería despetrolizar su economía,
tenía que introducir el gas dentro de esa economía y para eso tenía la necesidad de disponer de las reservas de gas, no tenerlas prendadas como garantía de un proceso de exportación y que el consumo interno tuviese que ser dependiente de que se encontrase nuevo gas. El nuevo gas no va a ser barato, no hay la seguridad de que se encuentre pronto, no hay la seguridad de que haya la infraestructura y la rapidez con la que crece la demanda tiene que ser cubierta por la oferta a la misma velocidad. ¿Quieren ejemplos? El ingeniero Lerner ha puesto el caso, cierto, por supuesto, de todas las inversiones que se han perdido en el Perú por no tener gas, ¿no? Han habido más de una ocasión en la que una hoja grande en un periódico, alguna empresa nacional ha dicho, véndanme gas, porque tengo listos 700 millones de dólares, porque tengo listos 1.000 millones de dólares, pero si no me venden gas, no tengo cómo hacerlo. ¿Qué se ha dicho en todos los últimos años? Se ha dicho, gas hay, lo que no hay es capacidad de transporte. ¿Y qué pasó con la capacidad de transporte? Capacidad de transporte hubo. Lo que quizás muchos olvidan es que la mayor parte de la capacidad de transporte en el tramo difícil, que es el tramo de selva, el tramo donde a veces hay que combatir el terrorismo, el tramo donde la naturaleza es más o pone mayores dificultades, el tramo que es sensible a los temas sociales, la mayor parte de la capacidad de ese tramo se dio también para la exportación, y eso se dio en el gobierno anterior. Y se dio con un argumento. Se dijo que en un plazo relativamente corto, esa capacidad que se estaba perdiendo, que se estaba enajenando para la exportación, sería sustituida por un nuevo gasoducto que se iba a construir, que debería haber entrado en operación el año pasado. Ese es el gasoducto, ese es el tramo de selva que no se ha podido construir hasta ahora y que ahora se dice que estará recién en el año 2016. ¿Cómo hemos avanzado en el tema del gas? Hace un par de semanas hubo un apagón importante en el sur. Y cuando uno mira las curvas, el COES, sí, COES significa Comité de Operación Económica del Sistema, y el COES emite sus reportes técnicos todos los días de cómo ha sido la operación. Entonces, si uno entra al día del apagón y ve los reportes del COES, se encuentra de repente que hubo 2 consumidores importantes, uno, si no me equivoco, por las siglas es Industrial Cachimayo y la otra es Cerro Verde, a las cuales la demanda se les desplomó. Eso representa pérdidas para ellos, pero también representa pérdidas para el Perú, porque el gobierno recibe tributos de ellas, y porque esos tributos, la mitad se van al gobierno regional, que también tiene pérdidas en el ingreso. ¿Qué pasó? ¿Hubo algún problema en el sistema? ¿Y por qué no se pudo resolver el tema rápidamente? Porque ya existe lo que se llama la reserva fría. En el gobierno anterior se contrataron aproximadamente 2 máquinas de 200 megawatts para el norte, una está puesta en Talara, la otra está puesta en Puerto Dete, y 3 máquinas para el sur. Todas esas máquinas, igual que lo que se mencionaba con el nodo energético del sur, son máquinas a petróleo. Las turbinas de gas, que se llaman así, no porque su combustible sea gas, sino porque lo que circula al interior de la máquina es un gas. Es el gas producto de la combustión, que puede ser de un petróleo o puede ser también del propio gas natural. El nombre de turbina de gas entonces no es porque sea gas natural, por eso es que las turbinas de gas pueden operar con 2 combustibles,
petróleo de buena calidad, un diésel ligero, o pueden operar con gas natural. Pueden operar perfectamente con los dos. La única diferencia es que si operan con gas natural en un ciclo combinado, el costo total es algo así como $25, máximo 30 el megawatt hora, dependiendo del precio del gas. Mientras que si operan con diésel y no son ciclo combinado, y uno no hace ciclos combinados si es que el combustible es diésel, eso termina costando entre $200 y $300 el megawatt hora. ¿Qué le sucedió a Chile? Chile, durante los años 90 hasta precisamente el año 2004, cuando sale Camisea y cuando Camisea puede operar, Chile vivía de un gas barato energéticamente, que era el gas que venía de Argentina. El año 2004 no había habido inversión en Argentina, las reservas, la producción había decrecido y el gobierno argentino obligó a las empresas a que primero era Argentina. Como primero era Argentina, tuvieron que cortarle el suministro a Chile. Les convenía más venderle a Chile porque Chile pagaba más. Para las empresas es mejor el que más paga y hay que entenderlo y es natural. Pero cuando las leyes del país dicen que el mercado interno tiene preferencia y los contratos se han firmado bajo esas leyes, no queda más que cumplirlos. Entonces tuvieron que suministrar a Argentina y tuvieron que cortarle el suministro a Chile. Entonces Chile se vio de repente con el terrible problema de la falta de gas natural. La presidenta, en esos momentos, el presidente de la República en esos momentos tomó una decisión rápida. Hizo que el Petroperú de Chile, ENAP, se comprometiera, o sea, le encargó al Petroperú de Chile, a ENAP, le encargó la construcción de una planta regasificadora y tener que importar el gas de ultramar y dejar de depender de un suministro de países vecinos que lo veía totalmente inseguro. Y no le quedó en el corto plazo más que entrar a petróleo. Entonces, cuando hoy día en el sector industrial o en los grandes consumidores se firma un contrato de suministro con el Perú, y comparo los niveles de generación para que sean niveles iguales, en el Perú la energía eléctrica se vende a $50 el megawatt hora, orden de magnitud más o menos. En Chile, 200, 250, a veces $300 el megawatt hora. Y en industrias como la minera, en algunas industrias intensivas en energía, la energía es el segundo, a veces el tercero, en algunas puede llegar a ser el primer mayor elemento del costo. Entonces, si el costo de la energía se multiplica de esa forma, la rentabilidad se pierde, las inversiones bajan y se buscan otros países con mejores condiciones. Entonces, Chile, que no tenía grandes recursos, la naturaleza le dio esas características, que los había resuelto gracias al gas argentino, se vio a partir del año 2004 en una encrucijada terrible de cómo resolvía esa situación. Sus tres vecinos tenían gas, lo tenía Argentina, pero habían tenido el problema que ya les expliqué. Con Bolivia, ustedes recordarán, ni una molécula, o si no, era gas por mar, ¿no es cierto? Entonces, por allí no iban a buscar la solución. ¿Cuál era el que le quedaba? Era Perú. Y nació el tema del anillo energético y otras condiciones. Anecdóticamente, cuando el Perú habló de sus reservas de gas, se quedaron en la voz de sus altos mandos políticos, se quedó el número, pero no las unidades. Uno usa el número y a veces es difícil entender qué significan las unidades. Entonces, preguntaron en Argentina, en Chile, cuánto gas tenía el Perú. Y en esos momentos tenía 8. Pero 8 TCF, que significa billones de pies cúbicos.
En el sur, la unidad no son los pies cúbicos son una unidad sajona, se usa una unidad métrica, los metros cúbicos, y un metro cúbico tiene 35 pies cúbicos. Entonces, tener 8 billones de metros cúbicos es tener 8 veces 35 billones de pies cúbicos. Entonces la gente de Perú dijo que tenían 8 y les preguntaron de qué, de pies cúbicos, de metros cúbicos, dijeron sí, de metros cúbicos. Claro, con eso el Perú pasaba a aparecer no con un camisea, sino con 35 camiseas. Y por supuesto, dijeron, si tiene 35 camiseas nos puede dar a todos, ¿no? Y ese es uno de los entrampamientos que tuvo el anillo energético, y así nació el anillo energético, que luego fracasó. El tema entonces de Perú en el sector eléctrico, ¿cómo se ha puesto? El apagón en el sur de hace unos días se pudo haber amortiguado, pudo haber durado mucho menos si se arrancaban las reservas frías. ¿Hay alguna razón por la cual el COES no quiso arrancar las reservas frías? No han dado las explicaciones precisas, solamente han dicho que es una razón compleja, que no la podrían explicar con facilidad. Algo tiene que ver con los contratos, con las formas en las que están hechos los contratos. Los contratos los hace Proinversión. Una vez que se hace un contrato con Proinversión, eso es ley entre las partes. Y cuando la empresa va a operar al sector eléctrico, al COES, y el COES lo quiere hacer operar de acuerdo a la ley de electricidad, le dicen que por encima de la ley de electricidad está su contrato con Proinversión y que su contrato de Proinversión le permite no hacer esto, no hacer aquello, no hacer esta otra cosa, y entonces hay problemas de esa naturaleza. Yo lo que veo con bastante preocupación es que el Perú está creciendo eléctricamente, apoyándose en el norte y en el sur, en turbinas, en máquinas que están comprando, que ya están con la garantía, como dijo Salomón, en base a un gas natural que todavía no está. El proyecto de Cúntor, el proyecto del gasoducto del sur, el proyecto completo, se entrampó en un aspecto. La empresa que tenía a su cargo Petrobras, el lote 58 y la mitad del lote 57, tenía la seguridad para ella de que abajo había suficiente gas, pero no sabía cuánto porque tenía que comprobarlo. Pero comprobarlo costaba $500 millones. Entonces, para ir a su directorio y decirle, necesito $500 millones para comprobar las reservas, tenía una réplica de parte del directorio. La réplica es, ¿y qué van a hacer con el gas que encuentren? Entonces, para que valga la pena hacer la inversión, ese gas tenía que ser utilizado y tenía que, por lo menos, balancear la inversión que se iba a hacer en la perforación. Entonces, el proceso pasó primero por hacer todito los compromisos. Hubo que buscar un transportista, hubo que buscar consumidores, entonces los consumidores se buscaron los principales, los que pagan la cuenta en el sector eléctrico, en el sector de la petroquímica fundamentalmente.